y que el Señor bendiga en una manera especial a aquellos que nos están viendo vía internet. Alabado sea Dios. En esta noche vamos a culminar, alabado sea Dios, el estudio que comenzamos hace 2 semanas atrás. Alabado sea Dios. Lo bueno de los estudios bíblicos es que comienzan, pero no se sabe cuándo terminan. Alabado sea Dios. Antes de comenzar el estudio quisiera darle un anuncio. Se había planificado para que este sábado se hiciese una actividad en la casa, pero no habíamos tomado en cuenta que este sábado, 1 de mayo, tenemos un culto especial. Hay un invitado, hay un predicador invitado. Yo le exhorto a la iglesia que el sábado no se quede en la casa, porque tenemos un predicador invitado. Hemos invitado a varias iglesias y queremos pues que la iglesia presente pues respalde este servicio. Alabado sea Dios. El evento que teníamos para este sábado en la casa lo vamos a posponer para el próximo sábado, ya que este sábado teníamos un servicio especial y se nos había ido de la mente totalmente eso. Alabado sea Dios. Ahora vamos a dar comienzo a la última parte del estudio bíblico que comenzamos la semana pasada. Alabado sea Dios. Bendito eres Jesús. ¿Cuánto se acuerdan del tema de este estudio bíblico? ¿De cuál? Del estudio bíblico que estamos dando. ¿Cuál era el tema? El tema del estudio bíblico, y no vamos a dar un repaso, sino vamos a ir directamente a la última parte, pero quisiera que ustedes tengan en mente que el tema de este estudio bíblico es: todo comentario, toda doctrina, interpretación, explicación y toda tradición debe estar fundada en la palabra de Dios. Eso está basado en lo que dice 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y si toda la escritura es inspirada por Dios, todo lo que se comenta en cuanto a la escritura, toda enseñanza o doctrina, toda interpretación y toda explicación debe estar fundada en lo que está establecido en la palabra. Todo lo que se salga de los parámetros bíblicos está fuera del orden bíblico, está fuera de lo que Dios estableció. Ahora vamos a ir a dar comienzo a la última parte de este estudio, que es el tópico número 5. Alabado sea Dios. Y este tópico número 5 es bien importante porque en él vamos a encontrar el meollo, o sea, la enseñanza de este estudio. Cada predicación, cada estudio bíblico tiene un meollo. O sea, la palabra meollo tal vez para usted es media rara, pero significa, eso significa, alabado sea Dios, lo que realmente Dios quiere hablar. O sea, hoy vamos a culminar con la enseñanza, con el propósito de este estudio bíblico. ¿Para qué sirve la palabra? ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? O sea, la palabra de Dios tiene varios propósitos que son bien importantes para la vida de cada creyente. Y hoy vamos a tocar algunos de ellos para culminar. Vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago capítulo 1. Y en Santiago capítulo 1 vamos a leer desde el verso 18 hasta el verso 25.
Santiago capítulo 1, verso 18 al verso 25. Cuando todo lo tenga, pues lo confirman con un amén. 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 Gloria a Dios. La palabra del Señor es así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hasta ahí lo vamos a dejar. Amén. ¿Cuántos de ustedes experimentaron hambre hoy? ¿Cuántos de ustedes anhelaron comerse algo que sea bien apetitoso? ¿Cuántos de ustedes desean por la mañana cuando se levantan meterse un buen desayuno, una taza de café? Alabado sea Dios. Así como nosotros anhelamos, deseamos un buen alimento, una buena comida, un buen desayuno, así también debemos desear como niños recién nacidos, como dice el apóstol Pedro, la leche espiritual. O sea, así como el niño desea la leche espiritual, procuremos anhelar la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es el alimento principal que fortalece el alma. Los alimentos que usted y yo nos comemos diariamente no solamente se comen para llenar el estómago, como hace mucha gente. ¿Sabe que hay que saber comer? Porque hay gente que se come para llenarse, pero no necesariamente se están alimentando. Y así pasa muchas veces. Nos llenamos de muchas cosas en esta vida que no necesariamente son un buen alimento y terminamos desnutridos. Pero mire, mi hermano, la palabra de Dios es un alimento que fortalece el ser humano, especialmente el ser espiritual. Mire, mi hermano, debemos desear la palabra de Dios, hermano, así como el niño desea la leche, así como el niño se levanta a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana gritando, porque desea la leche, desea alimento. Esa es la manera de comunicarse. Esa es la manera del niño llamar la atención y decir, tengo hambre, tengo necesidad de alimentarme.
Si, mire mi hermano, si así como el niño a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, levanta a la madre o al padre porque necesita el alimento principal que es la leche, así usted y yo debemos anhelar el alimento principal que alimente el alma, que es la palabra de Dios. Amén. Que así sea, hermano. Gloria a Dios. Escuche bien. Mire lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 2 de su carta, en su segunda carta, el capítulo 2, verso 2. Mire lo que dice. Escuche bien. Perdón, primera de Pedro, capítulo 2. Es primera. Dice, el verso 2 del capítulo 2 de primera de Pedro, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¡Qué bien! Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cuando leímos en Santiago, el verso 18 del capítulo 1, tiene una relación estrecha con lo que dice Pedro. Porque Santiago dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos, escuche bien, primicia de sus criaturas. Ahora, como hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, cada uno de nosotros debemos ¿qué? Desear la leche pura, o sea, la palabra de Dios. Fíjense que el apóstol Pedro hace un énfasis cuando él dice en 1 Pedro capítulo 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Fíjense que el apóstol Pedro se enfatiza en eso. O sea, el mensaje que el apóstol Pedro quiere que la iglesia entienda es que si usted le da a un niño una leche que está adulterada, contaminada, ¿qué va a suceder? Se va a enfermar. Le va a causar diarrea, vómitos, fiebre. Lo va a tener que llevar al hospital. O sea, ¿qué es lo que nos quiere enseñar el apóstol Pedro en esta noche? Mire, hermano, para que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser espiritual esté sano espiritualmente, debe procurar alimentarse con la palabra de Dios, con palabra pura, no palabra contaminada, no palabra adulterada. Mire, mi hermano, hay que tener cuidado con muchos mensajes que a veces se escuchan en las páginas sociales. Y no solamente en las páginas sociales, sino dentro de las mismas iglesias. Hay que tener cuidado, hermano, porque se está predicando en muchos lugares y muchas personas están predicando un mensaje adulterado, contaminado. Y cuando una persona recibe un mensaje adulterado, una palabra contaminada, una palabra mezclada con algo que no tiene que ver nada con Dios, ¿qué está pasando? Se está desnutriendo espiritualmente. No está recibiendo el alimento que debe recibir. ¿Por qué? Porque está recibiendo un alimento contaminado, que no es puro. Amén. ¡Qué bien! Por eso él enfatiza. Y no solo dice, alabado sea Dios, que deseemos como niños nacidos la leche espiritual, sino que él dice, la leche espiritual no adulterada, no contaminada. Algo que está adulterado está contaminado. Por ejemplo, si usted coge un lingote de oro y lo mezcla
con otro elemento, que sea, por ejemplo, plomo, ya ese oro no es puro. Está contaminado, está mezclado. Por lo tanto, no es puro. No va a tener el valor que tiene el oro puro. Eso es lo mismo que pasa cuando la palabra de Dios se mezcla con otros elementos. Alabado sea Dios, que en vez de ayudar, lo que hace es que contamina la palabra de Dios. Y lamentablemente hay mucha gente recibiendo ese tipo de palabras. Por eso es que no crecen, por eso es que no maduran, por eso es que siguen iguales. ¿Qué bien? O sea que los creyentes deben desear la leche pura, no contaminada. Por eso ahí mismo, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 23 y 25, mire lo que él dice, el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 23 y 25, mire lo que él dice. Hay que prestar atención a muchas palabras que el apóstol usa. Mire lo que él dice. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¡Qué bien! Siendo renacido no de simiente corruptible, o sea, de algo corrompido, algo que está contaminado, sino que hemos sido renacidos de una simiente que no es corrupta, que no está corrompida. Escuche bien, sino de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Escuche bien, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Es interesante ver cómo el apóstol utiliza Isaías 40 para ilustrar que el hombre que el nacimiento espiritual, y cuando un hombre nace de nuevo, no nace de nuevo, alabado sea Dios, sino por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que lleva al hombre a nacer de nuevo. Amén. A ser una nueva criatura. Amén, así es. Mire, hermano. Una señal, escuchen bien, segura del crecimiento espiritual es el deseo profundo de alimentarse no con chuleta, no con bistec, sino, escuchen bien, de la palabra de Dios que vive y permanece. O sea, una señal que indica que un creyente, escuchen bien, que un creyente está creciendo espiritualmente es el deseo, o sea, que tiene un deseo, un anhelo, escuchen bien, profundo de alimentarse por la palabra de Dios, anhela la palabra de Dios, desea la palabra de Dios, se sacia cada vez que comienza a leer la Escritura. Amén. ¿A usted nunca le ha dado hambre y sed, no de comer arroz y habichuela y beber agua, sino de sentarse a la mesa a escudriñar la Escritura? Hay gente que la Biblia lleva meses en el bureau cogiendo polvo, ni se acercan a ella ni para limpiarla. Mira, hermano, hay gente que lee el periódico, lee la revista de farándula, lee cuántos libros hay y no saca ni un minuto para leer un verso bíblico. Esa persona no tiene hambre y sed de Dios. Esa persona todavía no ha nacido de nuevo.
Mira, hermano, hay que procurar, desear, anhelar, escudriñar las Escrituras. Mira, hermano, cuando una persona no quiere desear, no tiene anhelo de escudriñar la palabra, esa persona está grave espiritualmente. Hay que llevarlo a intensivo. Está grave. Está a punto de un infarto. Está a punto de un derrame cerebral, espiritualmente hablando. Se puso bueno esto. Gloria a Dios. Mira lo que dice Mateo capítulo 4, verso 4. Cuando hay silencio, Mateo 4, verso 4. Escuche bien. Mateo capítulo 4, verso 4. Mire lo que dice. Alabado sea Dios. El mismo Señor hablando con Satanás, contestándole a Satanás. Escuche bien. Mateo 4, verso 4. Este es un capítulo muy conocido, pero poco comprendido. Vamos a leer el 3 para que lo entendamos. Y vino a él el tentador, o sea, el diablo, Sandunga. Y le dijo, así le dicen en Centroamérica, Sandunga: si eres hijo de Dios, y estas piedras que se conviertan en pan. Yo no veo a Jesús aquí en ningún momento diciendo al diablo: diablo, espérate un momento que voy a dar 5 minutos a ver qué papá me dice. No. Le digo: no, diablo, escrito está. Amén. Santo, gloria. Con el diablo usted no puede pelear de rodillas. Con el diablo usted tiene que pelear con la palabra. Amén. Ya se supone porque ya usted ha llorado. Le dice, el Señor le contesta: diablito, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira, mi hermano, Jesús se conocía la escritura de la A a la Z. ¿Sí? Es que él era el verbo. O sea, Jesús le estaba citando Deuteronomio capítulo 8, Satanás. Hay gente que no le pueden citar ni un verso bíblico a Satanás porque no cogen 5 minutos para leer la Biblia. Dice: ¿qué te voy a contestar si yo ni siquiera sé? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, escuche bien, hay que alimentarse físicamente. Pero hermanos, si nos alimentamos solo físicamente y no nos alimentamos por la palabra, vamos a estar muertos espiritualmente, secos. Y un día va a venir el diablo a tentarte y tú no vas a saber ni qué hacer. Porque la espada del Espíritu es el arma que todo cristiano debe siempre tener preparada para pelear con Satanás. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Mire, vamos a Deuteronomio capítulo 8. Para que usted entienda por qué Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio capítulo 8. Mire, mi hermano, mira lo que hizo Dios. De ahí fue que Jesús sacó ese pasaje bíblico, Deuteronomio capítulo 8. Mire lo que hace Dios, verso de 2 al 3. Mire lo que dice: y te acordarás, en Deuteronomio 8, versos 2 y 3.
y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Escuche bien, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Santo Dios. Y te afligió y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres. La habían conocido para hacer, escucha bien, el propósito por el cual Él los hizo pasar hambre, los probó, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Mira, hermano, escuche bien. Mira lo que hace Dios. El Señor trajo pruebas y dificultades al pueblo de Israel en el desierto, escucha bien, con el fin de enseñarle que la vida no está constituida simplemente por lo físico, sino que el bienestar del hombre es tanto físico como espiritual. Amén. Así como nos alimentamos físicamente para estar saludables, para mantenernos vivos. Mire, hermano, no podemos olvidar el alimentarnos espiritualmente, porque ¿de qué vale que estemos vivos físicamente y estemos secos espiritualmente? Dios provocó hambre. Escuche bien. Los afligió en el desierto. Los hizo pasar, alabado sea Dios, por dificultades, pero había un propósito. Era de que hacer entender al pueblo de Israel que no solo de pan vive el hombre, que el hombre necesita tanto el pan físico como el pan espiritual. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Que bien. Mira, el hombre no simplemente, mira, el hombre tiene que aprender a depender de Dios. Amén, así es. El hombre tiene que aprender a depender de Dios. Y cuando el hombre no aprenda a depender de Dios, Dios va a provocar dificultades, problemas, situaciones difíciles para que el hombre mire arriba y comience a decir: Señor, ayúdame. Amén. Gloria a Dios. Te necesito. Ay, 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 ay. Santo Dios. Porque yo les digo todos los días esto, yo necesito tanto. Aleluya. Ay, santo. No solo depender de Dios, sino la obediencia a Él y a su palabra. Amén. Sí. Mire, hermano, escuche bien. Debemos tener cuidado de perder el hambre, el deseo y la sed de la palabra de Dios. Debemos tener el cuidado, escuche bien, de perder el deseo, la sed y el hambre por la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado, hermano, de que no nos encontremos secos. Mire, hermano, eso nos pasa a todos. Hay días que yo me doy cuenta Gloria a Dios. que han pasado 2 y 3 horas y yo no ni he mirado la Biblia. Y cuando me doy cuenta, digo: espérate, voy a comer. ¿Ah? A mí una vez me preguntó un hermano, pero venga acá, le voy a hacer una pregunta. ¿Y por qué usted tiene la Biblia marcada de Génesis y Apocalipsis? ¿Y sabe lo que yo le contesté? Porque me gusta pintar. ¿Cómo que te gusta pintar? Y yo le dije: mire, varón, simplemente cuando usted ve una Biblia marcada de Génesis y Apocalipsis es porque la persona la escudriña. Amén. Mire, eso es una señal de que la persona escudriña la palabra. Todas las Biblias que yo tengo,
de ellas están todas marcadas de Génesis y Apocalipsis. De diferentes colores. Con los versos marcados de diferentes colores. Gracias, Jesús. Gloria a ti, Padre. Gracias. Mira, hay personas que son ingenuas, hermano, y dicen que es pecado y que marcar una Biblia. Mira, mi hermano, yo no sé dónde la gente saca tantas cosas que no tiene sinceramente. Yo no sé, hermano, yo no entiendo a veces. Mira, hermano, no hay nada de malo que usted subraye algo o marque algo que vea la Biblia. No hay nada de malo. Al contrario, eso demuestra que a usted le gusta escudriñar la palabra. Que usted está interesado en conocer a Dios. Porque la única manera que el hombre puede conocer a Dios es por la palabra. Porque ese es su pensamiento. Amén. Amén. Que bien, debemos tener cuidado de perder el hambre y el deseo y la sed de la palabra de Dios. Amén. Escuche bien. ¿Sabe por qué? Porque cuando la persona pierde el deseo, el anhelo de la palabra de Dios, cae en una trampa peligrosa. Y estoy hablando de creyentes. ¿Por qué? Porque eso lo puede llevar, escuche bien, a tener un deseo que puede destruir con actividades equivocadas su vida espiritual. Se supone que el creyente viva, se mueva, tome decisiones y todo lo que haga sea por la palabra de Dios. Amén. Mire, mi hermano, es por la palabra que los creyentes comienzan una nueva vida Gloria a Dios. en Cristo. ¿Sabe por qué? Cuando el creyente nace de nuevo por la palabra de verdad, es por ella que cada creyente comienza una nueva vida, una nueva forma de pensar, una nueva forma de actuar. Porque la palabra de Dios es la que va a condicionar tu forma de vivir, tu forma de pensar, tu forma de hablar, Amén. tu forma de actuar. Ella es la que va a formar el carácter que Dios quiere. Amén. Por eso cuando leímos en Santiago capítulo 1 verso 18, Santiago dice en ese verso: y de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Amén. Mira, hermano, es imposible nacer en Cristo y nacer de nuevo si pasan meses y ni siquiera miramos la Biblia. Me acuerda eso, una anécdota de un varón que se la pasaba todo el tiempo orando a Dios. Y esta era simplemente la oración de él: Señor, háblame. Pasaba horas pidiendo al Señor que le hablara. Días, meses, pidiéndole al Señor que le hablara. Y un día, el Señor le dijo: espérate, a este yo le voy a dar una lección. Envió un ángel con una Biblia a su casa. Y mientras él oraba: Señor, háblame, el ángel tocó la puerta. Y dije: ¿quién será que está estorbando mi oración? Y cuando abrió la puerta, el ángel le dice: bueno, el Señor me mandó a decirle que le entregara esta Biblia. Y el hermano le dice: pero yo tengo una Biblia. Bueno, el Señor me mandó aquí para que yo te entregara esta Biblia, porque tú le estás pidiendo a Dios que Dios te hable. Aleluya. Ay, ay. Gloria a Dios. Hay gente que, mira, mi hermano, Wow. de la única manera que Dios te puede hablar es a través de la Amén. palabra. Gracias a Dios. Gracias.
Porque si tú no conoces la palabra, cuando viene el diablo, o viene un demonio, o viene alguien a hablarte, y tú vas a pensar que es Dios. Ajá, yeah. Wow. Hay gente que se la pasa pidiéndole a Dios que le hable y pasan meses y ni siquiera leen la Biblia. Dios puede hablar audiblemente, hermano. Yeah. Pero eso no es todo el tiempo. Pero para que Dios le hable a una persona audiblemente, la persona tiene que conocer las palabras. Amén. Porque el diablo se disfraza como ángel de luz. Y puede venir con una palabra. Yeah. Mira, hermano, la gente piensa que Satanás viene a hablar y con la voz te va a asustar. Mire, Satanás tiene una voz melodiosa que te convence. Te confunde. Aleluya. Una voz sublime. Él no te va a venir a hablar con asperidad, porque entonces tú lo vas a identificar y no ves, te reprendo en el nombre de Jesús. No, Él va a venir, mira, con mucho amor, como Walter Mercado. Aleluya. Santo. Y para poder identificar y discernir si viene de Dios o viene de alguien, tenemos que conocer la Biblia. Amén. Aleluya. Bien. La palabra de Dios, escucha bien, predicada o escrita, no puede afirmarse eficazmente en la vida del creyente que no se aparta del pecado. Santiago 1:21, mire lo que dice. Ahí mismo. Escucha bien. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. En Dios hay un proceso, hermano. En Dios hay un proceso. La palabra de Dios predicada o escrita no puede afirmarse en un creyente, escuche bien, en la vida de un creyente, si ese creyente no se aparta del pecado. Porque el pecado va a ser tropiezo para que el creyente se levante, para que el creyente crezca, para que sea firme. Mire, vamos a ver. Tres elementos bien importantes que encontramos en esos versos de Santiago. Mire esto, hermano. No se conforme con escuchar la palabra, esfuércese por ponerla en práctica. Desechando toda inmundicia. Escuchen bien. Es el número 1. La palabra implantada. Número 2. La perfecta ley de la libertad. Son tres elementos bien importantes que aparecen en estos versos de Santiago, capítulo 1, versos 18 al 24, al 25. Fíjense, hermano. El primero es desechando toda inmundicia. Mire lo que dice el verso 21 que acabamos de leer. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Ahora, ¿qué quiso decir el apóstol cuando dice Santiago, desechando toda inmundicia? O sea, hermano, Dios ordena. Qué bien, Dios ordena. Es una orden, un mandato de Dios. En la Biblia hay mandatos de Dios. Y cuando se viola un mandato de Dios, se entra en desobediencia. En el Army, usted tiene que obedecer los mandatos y las órdenes del sargento, del capitán. Si no, va a tener problemas. Dios también ordena, Dios también da comandos. Dios ordena que los creyentes pongan a un lado lo que contamina
escuchen bien, y que abunda en la sociedad corrupta y que procura influir en ellos y en sus familias. Mira, hermano, el hombre de Dios, el hombre que le sirve a Dios, debe ser diferente. No puede vivir como el que vive allá afuera. No puede pensar como el que piensa allá afuera. No puede actuar como el que actúa allá afuera. Debe alejarse de todo aquello que sea tropiezo para que pueda vivir una vida de santidad. Por eso dice, desechando toda inmundicia. O sea que Dios ordena que los creyentes pongan a un lado todo lo que no sirve, lo que contamina. Que eso es lo que abunda en donde allá afuera, hermano. Ahora, esa contaminación mancha el alma de las personas, o sea, de los creyentes, y arruina su vida. Vamos a Efesios capítulo 4 y vamos a leer el verso 22, luego el verso 25 y luego el verso 21. Efesios 4, verso 22, verso 25 y verso 21. Mire lo que dice Santiago hablando de cómo debe ser la nueva vida en Cristo. Santiago, Efesios capítulo 4, verso 22, luego el verso 25 y luego el verso 31. Mire lo que dice. ¿Qué es lo que dice? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. El verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo. Y el verso 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Hermano, cuando Santiago está hablando de desechar toda inmundicia, lo que está queriendo decir es que usted y yo tenemos que procurar alejarnos de todas estas cosas que contaminan, que hacen que la palabra se contamine, que tenemos que vivir separados de eso. Mire lo que dice Colosenses, capítulo 3, verso 8. Mire lo que dice. Colosenses 3, 8. Dice, pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Mire, hermano, este mensaje es para la iglesia. Amén. Porque eso lo que está en la palabra de Dios es para la iglesia. Allá afuera, ya eso es normal. O sea, estos versos bíblicos que acabo de leer se escribieron para la iglesia. Qué bien. Por eso Primera Pedro 2.1 dice. Primera de Pedro 2.1. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Antes de desear como niño la leche espiritual adulterada, tenemos que hacer algo. En 1 Pedro 2.1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. O sea, mi hermano, que cuando Santiago dice desechando toda inmundicia, se refiere a que usted y yo nos alejemos de todo aquello que nos puede contaminar. Lo evitemos. Hay una palabra que dice, alabado sea Dios, en Efesios, ahí mismo donde leímos, que dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Que bien, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. ¿Sabe por qué dice eso? Porque nosotros debemos evitar toda palabra, todo pensamiento Amén, así es. que corrompa lo que Dios ha puesto en nuestros corazones.
El hombre peca de palabra, de hecho y de pensamiento. Pero, ¿sabe qué? El problema del ser humano es que tiende a pecar más de palabra que de hechos y pensamientos. Mira, hermano, yo conocí a una persona que cada vez que abría la boca había que taparse los oídos, hermano. Yo le decía, ahí viene el que tiene boca de vertedero. Usted sabe lo que es un vertedero, ¿verdad? Donde se bota toda la basura. Por boca lo que tenía era un vertedero, hermano. Cuando la gente lo veía de lejos, decía, ya, vámonos de aquí. Mira, hermano, porque de 10 palabras que decía, 9, olvídate, había que meterle, como dice, o hacer la televisión, pip, pip, cuando hablan algo malo. ¿No has visto que en la televisión cuando empiezan a hablar y alguien se desata una palabra que no es buena? ¡Pip! ¿Ah? Pues sí, porque hay reglas. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos y en Puerto Rico, nadie puede hablar una palabra obscena o mala en la televisión. En otros países eso olvídate. ¿Ah? Cada vez que tú oigas que alguien está hablando en la televisión y que haga ¡pip! Es que dijo algo malo. Ahora, cuando hablamos de desechar toda inmundicia, hay algo que tenemos que entender. Nosotros debemos hacer un esfuerzo, hermano, y procurar sacar tiempo para escudriñar las Escrituras, hermano, para meternos con Dios, porque esta es la única manera que vamos a evitar que nos contaminemos, hermano. Qué bien, porque mire lo que dice Santiago. Santiago 1:21 dice, que es el tópico número 2, que vamos a tocar ahora, dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Qué es la palabra implantada? ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo Santiago con la palabra implantada? ¿Será cuando una cosa no está como adulterada? Que No, mire lo que quiere decir eso. Escuche bien. Los creyentes comienzan su nueva vida en Cristo cuando nacen de nuevo por la palabra de verdad. Ahora, esa nueva vida exige, escuchen bien, que se liberen de toda inmundicia y que ofende al Espíritu Santo. Qué bien. La nueva vida exige que nosotros nos alejemos de todo aquello que ofende al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se ofende, hermano. El Espíritu Santo se enoja. Cuando la Biblia habla de que el Espíritu Santo se contrista, está hablando de que el Espíritu Santo se enoja, se ofende. ¿Sabe que el pueblo de Israel en el desierto ofendió tanto al Espíritu Santo que el Espíritu Santo terminó peleando con ellos? Es pelea. ¿Y quién le va a ganar? ¿Ah? Él te consuela, Él te ama, pero cuando te tiene que dar un buen azote te lo va a dar. ¿Ah? La Biblia habla claramente está en Isaías 61 por ahí, que ellos hicieron enojar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo terminó peleando con ellos en el desierto. Procure que siempre el Espíritu Santo lo consuele, no que pelee con usted, porque la va a llevar perdida. ¿Ah? Que invito al Espíritu Santo, mira, hermano,
El Espíritu Santo te ama, nos consuela, nos trata con amor. Pero cuando somos rebeldes, miren, yo he visto el Espíritu Santo una vez, hace muchos años, en una iglesia grandísima, que era un culto de jóvenes. Había un muchacho a la parte de atrás, en la puerta. De momento, cayó de rodillas y empezó a gatear como un perro hasta la tarde. Perdóname, perdóname, perdóname. El Espíritu Santo lo hizo gatear, lo trajo desde el altar, desde allá atrás hasta el altar como un perro. Humillado. No, lo trajo de allá, de lo último atrás, gateando como un perro y gritando, perdóname. Hermano, hay que tener cuidado. Porque esto es serio. O sea, mi hermano, cuando se habla de la palabra implantada, se está hablando de la nueva vida, que nos alejemos de toda inmundicia. Escuche bien, que ofende al Espíritu Santo. Ahora, hay algo que me llama la atención, hermano, y es que no nos podemos conformar con escuchar la palabra, sino esforzarnos a ponerla en práctica. Mira lo que le dice Dios a Josué. Vamos a Josué capítulo 1. Verso 7 y verso 8. Josué capítulo 1, verso 7 y verso 8. Mire lo que dice. Versos 7 y 8. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Qué bien, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Fíjense lo que Dios le está pidiendo a Josué. Escuche bien. Escuche bien. Le dice primeramente, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Amén. Él no le está diciendo, escuchen bien, porque a veces la gente malinterpreta eso. Él no le está diciendo a José en ningún momento que se esfuerce y sea valiente para conquistar la tierra. No. Él le está diciendo, esfuérzate y sé muy valiente para guardar esta palabra, para guardar esta ley. O sea, en otras palabras le está diciendo, tu victoria, tu bendición, tu prosperidad y todo lo que hagas depende de cómo tú guardes esta palabra, de cómo tú vivas esta palabra, de cómo tú la obedezcas. Amén. Ay, 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 así, amén. Wow. Hoy se habla mucho de prosperidad, Dios, wow. pero mi hermano, se le habla mucho de prosperidad a gente que ni siquiera se han convertido, que viven una vida impía. Un evangelio según San Yo. Ese es el quinto evangelio. El evangelio según San Yo. San Yo creo, San Yo vivo, San Yo a mí me da la gana. La victoria tengo que hacer. ¿Ah? Esfuérzate y sé muy valiente. Amén. O sea, Dios le está diciendo a Josué, para que todo te salga bien, para que puedas conquistar la tierra, para que puedas tener éxito en lo que vas a emprender, guarda mi palabra, vive mi palabra, obedécela. Ese era el esfuerzo que Dios le estaba pidiendo. Mira, hermano, ¿por qué Dios le pide esfuerzo? Mira, hermano, porque no es fácil vivir como Dios quiere, no como uno quiere.
Es más fácil vivir como a mí me da la gana que como Dios quiere. Porque para vivir como a mí me da la gana, sigo por ahí caminando y hago lo que quiero. Pero para vivir como Dios quiere, tengo que esforzarme. Tengo que alejarme de lo que me contamina. Tengo que alejarme de lo que me hace daño. Tengo que alejarme de lo que me aleja de Dios. Es como el adicto cuando está rompiendo vicio, hermano. Hermano, yo he visto, mira hermano, yo trabajé un tiempo en unos programas. Esa gente lloran como niños, rompiendo vicio. Eso no es que voy a dejar, no, hermano, no. Algunos hasta muertos. Eso es una atadura del diablo, hermano. Eso da lástima ver a una gente rompiendo un vicio de heroína o de crack. Le da sudor, tiemblan, le da diarrea. Mire mi hermano, eso es terrible. Vamos a dejarlo ahí, ese es otro tema. Gracias a Dios que yo nunca me metí en esa basura. Solamente que te esfuerces, hermano, y seas muy valiente. Pero mire lo que dice el 8. Algunas veces se apartará de tu boca este libro de la ley. Eso es lo que dice. Nunca. Nunca. Hermano, nunca. Mira, hermano, Dios. A mí me gusta como Dios habla. Porque a Dios no se le escapa nada. Amén. Él dice nunca. Nunca se aparte. Mira, hermano, la palabra nunca implica que tú tienes que esforzarte. Así como te esfuerzas a levantarte a las 4 de la mañana cuando está haciendo un frío 20 bajo cero para ir a trabajar. Porque si no voy no gano. Amén. Si no voy no hay cash. Aleluya. Ay, eso duele. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Gloria a Dios, Señor. Mire mi hermano, aquí dos cosas bien importantes. Primero, procura con diligencia que todo el tiempo esa palabra esté en tu boca. Amén. Ay, santo, aleluya. Procura con diligencia que cuando abras tu boca sea para hablar mi palabra. Amén. Aleluya, bendito Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Ay, santo, aleluya. Mire, usted nunca se ha puesto a hacerse un autoanálisis y se ha preguntado de noche en la cama y se ha puesto a analizar y a pensar ¿qué usted habló en el día? ¿Qué dije? Y cuando se pone a pensar y a analizar se va a dar cuenta que habló de todo menos de la palabra. Gracias, aleluya. Santo. Santo eres Jesús. Y aquí vemos a Dios diciéndole, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Amén. Wow, santo. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Wow, así es. Ujú. Hay gente que le están pidiendo a Dios que los prospere, que los bendiga, pero mira mi hermano, no sacan ni un segundo para mirar la Biblia. La tienen como un amuleto abierto en el Salmo 23 en la cama. La Biblia no es un amuleto. Con cargar la Biblia no hacemos nada. No, como los brujos, hay brujos que, mira hermano, hay brujos que andan con la Biblia para arriba y para abajo, pero la tienen como un amuleto. Pero esto solo no hace nada. Para que tú te alimentes y hagas algo, tienes que comértelo. Si te ponen un plato que a ti te gusta en la mesa y tú no lo pruebas, te perdiste el tiempo. Ay, santo. Bendito Dios. Wow, Dios, Dios le está hablando tan claro a mi mente. Dice, mire, Amén. Claro, Dios. mire mi hermano, esto está fuerte. Amén. Pero eso
Está bueno, Mire lo que le dice Dios a Josué. está fuerte, pero está demasiado bueno. Cuando le está hablando del libro de la ley, le está diciendo, escuche bien, esa frase se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia, o sea, el Pentateuco. Wow. Qué bien. Ahora, la palabra escrita de Dios es un principio que usted y yo como creyentes debemos tener número 1. Debe ser la prioridad. ¿Qué es la prioridad para usted? ¿Qué es lo primordial para usted? Dice el teléfono. Mira, hermano, yo tengo 4 computadoras. Habla, que fue que él te dijo algo. ¿Cómo? ¿Cómo que tú dijiste? Exacto, pero me refiero a algo que uno lo tenga como prioridad. ¿Ah? El teléfono. Fíjense, hermano, yo tengo 4 computadoras. Y ahora mismo las 4 están guardadas y hace como 2 semanas que están guardadas, hermano. Solamente las saco cuando tengo que buscar una información o cuando entro a una página que yo tengo que tengo estudios bíblicos y referencias y cosas. La prioridad para mí es esto. Sí. Ay, ay, ay. Esto es una computadora, hermano, que fue diseñada en el cielo. Bendito Dios. El mejor ingeniero en cibernética que hay en el universo la diseñó. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Santo, gloria a Dios. Toda información que usted desee está aquí. En cuanto al pasado, en cuanto al presente y en el futuro. Hay gente que necesita una información y van a Google. Espérate, vaya primero a la Biblia, hermano. Porque en Google hay muchas cosas que son mentiras y están contaminadas. Hay que aprender qué leer, hermano. Amén. No todo lo que sale en Google es verdad. Gloria a Dios. Qué bien. Gloria a Dios. Adoramos, gloria a Dios. Cuando Dios le dice a Josué que medite en ella de día y de noche, lo que le está diciendo es, escuche bien, que significa leer sosegadamente o hablar consigo mismo mientras se piensa. ¿Sabe lo que le está diciendo Dios a Josué? No es que se siente como los musulmanes. Ellos están meditando. No, eso no es lo que está. Usted nunca los ha visto a los musulmanes, hermano. Escuche bien, lo que le está diciendo es que debe hablar consigo mismo mientras piensa. O sea, ¿hablar qué? Chisme. De la película de Batman. No. Lo que le está diciendo Dios a Josué, esa palabra tienes que tenerla de día y de noche en tu mente. Háblala tú misma, repítela. Amén. Wow, santo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que quiere decir. Repítela, medítela toda la noche. Wow, De día y de noche. por la calle como loco. Escuche bien. Mira, hermano, ¿sabe qué? Yo a veces voy caminando y el Señor empieza a traerme versos bíblicos que yo ni me acordaba de ellos. Y me doy cuenta que el Señor me está dando un mensaje. Porque, mira, hermano, cuando uno se adapta a esto, se cumple lo que dice la Biblia. Háblala contigo mismo mientras piensas. Amén. Que bien. Mira, hermano, cuando yo estuve 15 días en mi casa,
A veces yo me quedaba acostado así y empezaba a repetir versos bíblicos, a meditar en ellos. Por eso es importante, hermano, aprenderse la palabra. Y una cosa que el Señor a mí me enseñó, que lo dije los otros días aquí, lo vuelvo a repetir, es que tenemos que entender y saber que cuando la palabra de Dios tú medites en ella y pienses en ella, tú nunca debes decir así dice el Señor o así dice la Biblia. No. Tú lo que tienes que aprender a decir, Señor, tú me prometiste y tú me dices en tu palabra, esto es cierto. Amén. Por eso yo declaro esa palabra de Dios, porque es que en mi casa yo le serviremos toda. Cuando tú le hablas a Dios así y le dices, tú me dices en tu palabra y tú me prometiste en tu palabra que esta palabra es medicina, y si es medicina y tú me lo prometiste, ella me va a sanar. Amén. ¡Ey, santo! Amén. No es decir, tu palabra dice que es medicina, porque cuando tú dices eso, tú lo estás diciendo, pero no está en ti, no lo estás viviendo tú. Hermano, yo quiero compartir esto, espérate, con los hermanos. Hermanos, ¿sabes qué? Yo quiero compartir esto, la gloria de Dios, con ustedes. Y créanmelo, hermano, que tú ante la presencia del Señor. Usted sabe que cuando usted estaba enfermo, en estos días, usted sabe que estuvo enfermo. Y por eso se retuvo en la casa unos días hasta que el Señor le indicara. Usted veía que yo veía aquí, ustedes venían conmigo, hermanito siempre estuvo ahí conmigo. Usted sabe que yo me pasé para la cama de la Titi, y esto lo voy a compartir porque ustedes son mis hermanos, porque cosas así yo no las comparto muy fácil, pero lo sentí en el corazón. Me pasaba para la camita de Titi y dormí en la cama de Titi, porque yo le dije a Yajaira, llévate la niña. Me pasé para la cama de Titi. Y usted sabe, hermano, que mi esposo decía, Dios mío, ¿qué es lo que tú estás haciendo con nosotros? Yo metí dentro de un horno, hermano, en esos días. El Señor me tenía metido en el horno. Y yo chicharrándome en el horno. Y él duraba, hermano, roncando hasta 10 y 15 minutos, predicando, y aleluya, y aleluya, y aleluya, y aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, y yo metí en el horno. Nosotros esos días que él tuvo en la iglesia, ve que yo le dije a usted, pon un día de dar testimonio, porque hay que hablar tantas cosas. Esos días que yo estuve en mi casa, hermano, yo metí en el horno, yo decía, Señor, ¿qué es lo que tú vas a hacer con nosotros? Yo me siento que me voy a explotar. Pero no me levantaba ahí, era orando y era buscando el rostro de Dios. Pero algo que observaba en él era, hermana, yo dije, Señor, ¿qué revelación es que tú le vas a dar al pastor? ¿Qué es lo que tú estás haciendo con nosotros? ¿Tú me vas a matar? Incluso hubo una noche que le dije esto al Señor, perdone, pastor, le dije esto al Señor, Señor, yo no entiendo, pero yo me estoy explotando, tú me tienes como, me voy a quemar, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es esto que siento que no lo entiendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando en mi casa? ¿Usted sabe algo, hermana? Pero ahí yo podía entender. Ahí como que el Señor me traía. Yo sentía la voz del Espíritu, hermano. Pero había algo. Que decía, cuando pase toda esta tormenta, Dios me va a hacer entender de verdad. Pero, ¿sabe qué, hermano? Yo dejé de buscar esa comunicación con Dios. Porque este hombre, hermano, mire. Una experiencia que pasé en la cama, en balo, en la cama, pues predicaba en la cama, y hacía, y se volteaba, aleluya, y gloria a Dios, y hablaba en lengua, en cantidad, así fue yo. Él siempre dice aleluya, gloria a Dios cuando se va a voltear, pero en esto fue una experiencia que vivimos nosotros, hermano, que eso fue tremendo. Wow, y estoy viéndolo hoy. Porque pastor ahora como que después que tuvo tan enfermo ahora está mejor. Porque ahora trajo más palabras. Ay, hermano, la gloria de Dios. En conclusión, escuche bien, Josué y los israelitas tenían que comprometerse, o sea, esforzarse para obedecer la palabra escrita de Dios. O sea, mira, hermano, el problema de muchos creyentes de hoy es que quieren ser bendecidos, quieren ser prosperados, quieren que Dios
se les revele, pero no se esfuerzan, no se comprometen. Dios le exigió a Josué que se esforzara. La palabra esforzarse quiere decir que vaya más allá de lo que él pueda hacer. Mira, hermano, cuando usted está haciendo algo que está cansado, usted se esfuerza por terminarlo, porque ya el cuerpo no da para eso, pero usted hace un esfuerzo. Es como el boxeador que está acabado ya y muchas veces eso le llaman el segundo aire en el boxeo. Hace el esfuerzo para poder sobrevivir y gana la pelea. Ajá. Wow, sí. Ay, Yo he aleluya. visto muchas peleas así de boxeadores que ya, mira, supuestamente están en el piso y se levantaron y ganaron la pelea. Se esforzaron. Hicieron lo imposible para poder llegar a donde querían. Y Dios es lo que decía a Israel y a Josué, que se esfuercen. Eso es un principio que usted y yo debemos adoptar hoy. ¿Por qué, hermano? Cuando uno se esfuerza, cuando uno se va más allá de lo que uno no pueda hacer, Dios va a recompensar a uno. Amén, así es. Ay, sí. Uy, santo. O sea, la conclusión de esto es, hermano, escuchen bien. Miren lo que dice la Biblia, lo que le dice Dios en el verso 8 a Josué. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Ahora, el propósito de esto es lo que Dios quiere hacer, lo que Dios desea para nosotros. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. No esperemos que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere, que todo nos salga bien, si no nos esforzamos en guardar su palabra, en hacer lo que Él dice. Amén, así es. Gloria a Dios. O sea, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Escuchen bien, los que conocen y siguen la palabra de la ley, escuchen bien, de Dios, tendrán prosperidad y éxito. Por cuanto poseen la sabiduría para vivir justamente y alcanzar el propósito de Dios para la vida de ellos. Mire lo que dice Salmo 147:2. Mire lo que dice. Salmo 147:2. Estamos terminando. Gracias, Señor. Perdón, es Salmo 14:2. Y estoy por el 147. Salmo 14:2. Aleluya. Salmo 14:2. Mire lo que dice. Escuche bien. Mira lo que hace Jehová día y noche. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Hermano, cuando Dios mira para la tierra, no mira para ver las montañas, ni los mares, Amén. ni los edificios que hacen los hombres. Amén. Eso a él no le interesa. No vamos a estar puestos. ¿Ah? Él mira desde los cielos. Escuche bien. Para ver los hijos de los hombres. Para ver si hay alguno entendido que le buscara a él. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Bien. Dios. Mire, hermano. Proverbios 1:3. Mire lo que dice. Vamos ligerito. Proverbios 1:3. Estamos en la conclusión.
Escuchen bien. Dice, está hablando del propósito y el motivo de los proverbios. Dice, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Esa es la palabra, hermano. Para eso es la palabra. Ahora, los requisitos para la prosperidad y el éxito son 3. Número 1, ser valiente, esforzado y diligente. Amén. Wow. No esperes ser prosperado como lo predican por ahí si no eres esforzado, valiente y diligente. Porque hoy predican un mensaje de prosperidad y tú puedes, mira hermano, la falsa prosperidad es un engaño. Si usted quiere ser prosperado, esfuércese. Amén, así es. Sea valiente, sea diligente en guardar la palabra, en vivir la palabra, en hacer lo que Dios dice. Así es. Escuche bien. Número 2, hacer de la palabra de Dios la guía autorizada para todas las creencias y las acciones. Ubíquese en la palabra, hermano. Haga de la palabra de Dios su vida. Amén. Haga que la palabra de Dios sea parte de su vida. Forme su vida. Amén. Escuche bien. Número 3. Estudiar lo menos que nos gusta diariamente la palabra de Dios y meditar en ella. Para ser prosperado y tener una persona de éxito, hermano, estos son los requisitos que Dios exige. Estudiar diariamente la palabra de Dios y meditar en ella. El cuco. Número 4. Determinar buscar fervientemente la presencia de Dios durante toda la vida. No solamente un día, hoy, y pasan 3 meses y me acordé que tengo que buscar a Dios. Diariamente. Amén. Oye, qué bien. Escuche bien, porque estamos en la conclusión del estudio. Este mensaje a Josué provee a los creyentes de una serie de principios generales para la vida de éxito. Sin embargo, se debe tener cuidado de nunca inferir que Dios esté obligado a proporcionarle prosperidad material a todo el que observe esas condiciones. O sea, mire mi hermano, aunque usted se esfuerce y sea valiente, muchos momentos Dios va a permitir que pasemos por dificultades, Claro. por situaciones difíciles, por momentos que lo primero que vino a la mente es salir corriendo Sí. y escondernos. Nos toca la puerta, no hay nadie. Hermano, esos momentos van a venir. Claro. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos está probando. Porque Dios desea que usted y yo entendamos lo que dijo el Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. 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 Wow. Eso está bueno, hermano. Ay, eso está bueno. Fíjense, tales principios generales no son garantía absoluta, porque ellos están sujetos, escuche bien, a las más elevadas elecciones de Dios para cada uno de los creyentes. Mire hermano, Dios llamó a David, y con esto termino. Y el hecho de que Dios llamó a David, lo ungió para ser rey, ¿sabe qué? David tuvo que esperar 15 años para sentarse en el trono. 15 años. Desde que lo ungió, pasaron 15 años para él sentarse en el trono. Pero esos 15 años Dios los utilizó para prepararlo, para formarlo, para formar en él el hombre que él quería, para formar en él el corazón que él quería. Porque él dijo, yo llamé a David, que es un hombre conforme a mi corazón. Amén.
Pero para David ser conforme al corazón de Dios, Dios lo pasó por el cedazo. Dios lo puso en la mesa y le comenzó a dar forma. Porque Dios quería que en ese trono no se sentara cualquier hombrecito, sino un hombre conforme a su corazón. Oh, Señor. Hoy en día muchos quieren púlpito, muchos quieren ministerio, muchos quieren que Dios los engrandezca, pero ellos no están pagando un precio. No están esforzándose, no están guardando la palabra. Yes. Ay, ay, ay. Gracias, Señor. Esta es la enseñanza de esto, hermano. Es la palabra de Dios la que te va a dar forma, Yes. la que va a hacer de ti y de mí un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios no hace nada si primero no consulta con Dios. No toma decisiones si primero no habla con el jefe. Amén. Ay, 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 ay. Sí, Señor. Ay, ay, ay. Eso es un hombre conforme al corazón de Dios. Sí, Señor. Un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre formado por Dios. Amén. Vive como Dios quiere. Amén. Se mueve cuando Dios le dice muévete. Esos son los hombres que Dios bendice. Esos son los hombres que Dios prospera. Esos son los hombres, alabado sea Dios, que Dios pone en alto. Gloria a Dios. Pero primero tiene que formarlo. Y de la única manera que Dios forma a un hombre de Dios es por la palabra. Amén. Usted no, mire hermano, usted no se da cuenta que David, dice la Biblia, que meditaba día y noche en la palabra de Dios. Yes. La mayoría de los salmos son escritos por él. O sea que había una relación íntima entre David, Dios y la palabra. Amén. Tres elementos que deben prevalecer en la vida de la iglesia: Dios, la palabra y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios me les bendiga. Hasta aquí llegamos al final del estudio. Alabado sea Dios. La semana que viene vamos a traer otra serie de estudios relacionados con la palabra, hermano. Porque la palabra de Dios es el alimento principal de la iglesia, hermano. Que Dios me les bendiga en esta noche.